¿Alguna vez se han preguntado cuál es la razón fundamental por la que hoy en día muchas más personas se quieren informar a través de redes sociales que de la televisión tradicional? Y uno de los puntos específicos por los cuales esto ha sucedido es porque la televisión tradicional se convirtió en rating, se convirtió en buscar cómo más televidentes puedan estar allí para ver los comerciales. Y por eso los noticieros se convirtieron en un repositorio de malas noticias. Resulta que con las redes sociales hoy en día está sucediendo lo mismo. Observamos como de manera masiva existe cada vez más información relacionada con lo que está sucediendo en el real estate. Y son noticias malas. Van a tomar una vivienda que se vendió con pérdida, van a tomar una ciudad que está cayendo, van a tomar una sola noticia, una sola visión para llegar al clic. Eso es una de las cosas que nosotros en Donde Vivir en Miami siempre estamos tratando de repeler, de llevar a un lado. ¿Por qué? Porque no necesitamos esto. Necesitamos siempre transparencia, objetividad y razones por las cuales ustedes quieran ver la información y concluyan. Con su propia conclusión, lleguen ustedes a decir esto es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay muchos prismas de la misma noticia y hay muchos prismas de lo que sucede hoy en el día en el mercado de los inmuebles. Como siempre, en este podcast lo vamos a analizar una vez más a nivel de todos los Estados Unidos para que puedan saber específicamente cómo está funcionando lo que tiene que ver con el real estate y puedan tomar sus decisiones. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso. Desafortunadamente, el día de hoy no estoy acompañado de mi querida amiga y socia Yenitze Molina en unas merecidas vacaciones con su familia. Así que este día voy a estar trabajando yo directamente con ustedes para lograr que efectivamente puedan tener la información transparente. Y vayamos, como siempre, a ver un poco del acontecer de lo que sucedió esta semana en los Estados Unidos. Así que vamos a compartir pantalla, como siempre. Compartiendo pantalla nos vamos a dar cuenta que tenemos un artículo que dice que las ventas de vivienda pendiente se desploman en todas las regiones. Esto es parte de lo que estamos hablando. Esa noticia que exacerba lo malo de entrada, pero al final, cuando empezamos a analizar en detalle lo que está realmente sucediendo, vamos a desglosarlo. Así que vamos a ver, aquí nos dice que las ventas de vivienda pendiente es un indicador de ventas cerradas de vivienda existente y cayó un 6.3 en abril respecto a marzo. Es decir, entre marzo y abril se cerraron 6.3 menos ventas entre el contrato y que se firma definitivamente la venta. Esto pareciera normal en un clima de incertidumbre como el que tenemos y en un momento en que las tasas han venido subiendo una vez más, acercándose al 7. Al final del podcast lo vamos a analizar. Aquí podemos ver cuando ellos comparan los abriles de este abril del 2025 con los abriles anteriores. Si comparamos abril 2025 con 2024, apenas hay un menos 2.5%. Es decir, estamos en los mismos niveles del año pasado, lo que no es grave. Eso quiere decir que el mercado se mantiene en actividad. Todos aquellos que dicen, no, es que los precios van a caer porque nadie puede comprar. Son afirmaciones absolutas que lo que le hacen es daño al mercado. Si estamos a los mismos niveles del año anterior, quiere decir que más, por lo menos tenemos un año en el cual las ventas con dificultad, con problemas de asequibilidad, pero seguimos viendo movimiento. Luego tenemos el 2023, donde hay un 8.7. Recuerden que en el 2023 la Fed empezó a aumentar las tasas de interés y es aquí donde vino el freno de lo que era el 22 y el 21, donde tenemos estos niveles. Sin embargo, estamos un 31% por debajo del 2019. ¿Eso es preocupante? Podría llegar a ser preocupante, pero recuerden que las tasas de interés están por lo menos 2 o 3 puntos más arriba. Los precios subieron en muchas zonas más del 50%, lo que hace que se golpee mucho la asequibilidad y con esa asequibilidad golpeada estamos en menores niveles de venta. Eso ya lo sabemos. ¿Que sea una crisis? No. Son condiciones distintas. No podemos comparar ni los años 90, ni los años 80, ni el 2000, ni la crisis del 2008, ni una pandemia. Jamás lo habíamos enfrentado. Estamos empezando a ver un segundo ciclo de post-pandemia y es aquí donde el mercado se ha ido ajustando. Sin embargo, a pesar de muchas malas noticias que ustedes pueden ver, nosotros particularmente estamos viendo que el ajuste no es el mejor, pero va encajando lentamente y no ha parado lo que es el sistema de vivienda de los Estados Unidos de compra y venta. Aquí pueden ver el gráfico cómo están
las ventas pendientes en números de vivienda, lo que podría ser difícil de comparar desde el 2011. Aquí están cómo cayó durante la pandemia, luego subió cuando bajaron las tasas de interés y luego cayeron como han debido caer. ¿Que deberíamos estar a estos niveles de ventas? Sí, pero no tenemos las mismas condiciones. Entonces no podemos pedir que esto sea lo normal. Esto es lo normal para las condiciones que tenemos actualmente. Cuando en este artículo se empieza a ver por zona, aquí vemos cómo el inventario ha venido subiendo, incluso está subiendo a los niveles un poco más altos de lo que fue el 17, el 18 y el 19. ¿Eso es positivo? Sí es positivo, porque resulta que en la década del 10 al 20 los niveles de inventario eran bajos para lo que no debería ser la población americana. Y fue una de las formas en que luego de la crisis del 2008 se regularizó el mercado de vivienda. Empezó un movimiento en el cual las ventas no eran tan aceleradas y adicionalmente hay temas generacionales que los vamos a ver en este mismo podcast más adelante para que ustedes vean cómo los temas generacionales también están afectando lo que tiene que ver con la vivienda. Si seguimos bajando, vemos que en el oeste las ventas están cayendo. Aquí pueden ver las ventas pendientes en el ala oeste de los Estados Unidos, básicamente lo que es California, toda la costa, tuvieron un 8.9. Aquí podemos ver cómo cayó a niveles de abril a abril, comparado 25 con los demás años, y si lo comparamos con 19, estamos un 41% más bajo. ¿Eso es crisis? No es crisis, es reajuste del sistema. Aquí tenemos la cantidad de listing activo en California y podemos ver cómo estamos a los niveles de prepandemia. Aquí en California sí hay temas distintos porque hay un tema de migración negativa. Hay mucha gente saliendo de California y eso sí puede estar afectando lo que tiene que ver en posible a futuro con los precios. Por ahora no hay ninguna afectación. La cantidad de listas en San Francisco, si vemos el sur, que a nosotros como hispanos nos interesa bastante, estamos viendo sur incluye Texas e incluye Florida, como los niveles año a año están menos 3% que el año pasado y un menos 30%, 31% que el año 2019, el último año pre-pandemia. Esto quiere decir que estamos en una situación distinta, pero no estamos en unos niveles de que nadie esté comprando. ¿Qué es lo preocupante? Las subidas de inventario. Eso sí, hay que verlo de cerca y aquí estamos como los listings, por lo menos en Florida, han subido de manera significativa a 180,000 listings. No se había visto desde la época del 2009. ¿Qué pasa con este tema de la cantidad de casas listadas? ¿Qué está pasando? Puede que esto vaya a repercutir sobre los precios al final del día. Sin embargo, tenemos que analizar zona por zona, porque donde más afectados han estado los precios ha sido en la costa del Golfo, lo que tiene que ver con Tampa, hasta Punta Gorda o Naples. Toda esa costa se ha visto afectada. Sin embargo, hemos visto las mayores caídas solo en 10% del nivel de precio, después de una subida del 50%. Entonces, hay una corrección de lo que tiene que ver con precios y en el podcast del jueves vamos a estar revisando en positivo eso que está pasando en Florida y si realmente es más un gran titular una vez más o realmente es una crisis que vaya a venir. Como siempre, y se los digo en todos los comentarios, nosotros aquí no estamos para especular. Muchos quieren que nosotros especulemos y digamos, es que esto va a terminar así. No, mientras la situación no esté sucediendo, nosotros no la vamos a informar, porque eso es como decirles a ustedes, no vayan a viajar en carro porque en algún día van a tener un accidente. Muy posiblemente todos vayamos a tener un accidente en un carro, un poco más grave, un poco menos grave, pero todos en nuestra vida completa vamos a enfrentar un accidente de vehículo. ¿Qué pasa? Entonces yo nunca me voy a montar en un carro porque ya yo sé que eso va a terminar en un accidente. No sé si es hoy, mañana o pasado. Eso es lo que sucede con muchos de estos indicadores. Vemos los indicadores negativos, entonces la gente quiere que uno concluya. A juro que efectivamente la situación es mala. Si vemos los listings en Texas, también vienen subiendo de manera importante y Texas sí ha sufrido, sobre todo Austin, Texas, ha sufrido mucho más. Esto es lo que tiene que ver con lo que le quería mostrar de este artículo para que vean cómo está la situación en cuanto a ventas pendientes y en cuanto a listing. Y en este punto del podcast me encantaría, como siempre, presentarle una gran oportunidad. Recuerden que nuestro sistema que hemos perfeccionado para rastrear en tiempo real todas las propiedades que están entrando
tanto en Miami como en Orlando, y de esta forma vamos nosotros determinando cuáles son aquellas propiedades que con tan solo el 30% de inicial tú puedes invertir y esta propiedad se va a pagar sola. Esto casi no sucede en estos momentos porque las tasas de interés están al 7.2 o más. Nosotros estamos rastreando en tiempo real y localizamos de ese universo de más de 30, 40 mil unidades que están en el mercado, cuáles son aquellas que los números efectivamente están dando. Y como siempre, el día de hoy le vamos a traer esta unidad, es una unidad ubicada en Miami con un precio de $323,500. Tiene un ingreso por renta estimado de $2,600 y nuestros cálculos nos dan que pagando la hipoteca, seguros, taxes y lo que tiene que ver con la asociación, solamente se gastan 2,490. Es decir, la unidad se paga sola invirtiendo un 30% más los gastos de cierre. Si tienes alguna pregunta sobre esta unidad o quieres invertir y quieres ver unidades en algunas partes de Miami, nuestro sistema está sacando unas 6, 7 a la semana que se van bastante rápido porque realmente muy pocos o ningún realtor tiene la capacidad de procesar toda esta información como lo estamos haciendo nosotros. Así que no dejes de consultarnos y así seguimos con el podcast. Si seguimos revisando aquí, un informe de Redfin nos dice que el mercado inmobiliario de Estados Unidos tiene 500,000 vendedores de vivienda más que compradores. Redfin hizo un pequeño estudio, porque no es un gran estudio, sino un pequeño estudio en el cual analizaron cuántos vendedores y cuántos compradores existen en el mercado. ¿Cómo sacan los vendedores? Los vendedores lo sacan de acuerdo al número de casas que se están vendiendo, pero los compradores lo están sacando de acuerdo a las casas que se cerraron el mes anterior y de acuerdo al tiempo que pasa una casa para venderse y de acuerdo al tráfico de su web. Es decir, no es un número cierto, pero lo que ellos están viendo es esto que ven aquí, cómo veníamos de antes de la pandemia, donde los vendedores y los compradores estaban más o menos en equilibrio. Luego hubo un momento en que habían más vendedores que compradores hacia el año 19, luego mucho más compradores que vendedores, que fue todo cuando se bajaron las tasas. Aquí se invirtió un poco cuando las tasas subieron de nuevo y lo que estamos viendo es una línea donde hay mucho más vendedores que compradores. Grave para nosotros hasta el punto que no veamos que hay una real afectación en el precio no es grave. ¿Por qué? Porque que existan más vendedores no quiere decir que efectivamente son casas que están saliendo desesperadamente al mercado. Muchos vendedores o la están vendiendo por la necesidad propia de querer mudarse, de querer reducirse, pero muchos de ellos han ganado tanto dinero en el tiempo que no necesariamente están apurados de vender. Otro punto importante de los vendedores es que hay muchos menos inversores en el mercado. Recuerden ustedes que lo que generó la crisis en el 2008 fue una crisis de hipotecaria. Básicamente se dieron demasiados créditos y con muchísima facilidad, lo que no ocurre en este momento. Entonces, cuando se dio la burbuja, uno de los grandes puntos fue se suben las ventas porque se dieron muchísimos créditos, pero se dieron créditos a gente que ya tenía vivienda en su mayoría. La gente compraba 2, 3, 4, 5 viviendas. Ya el mercado no podía absorber esta cantidad de renta o no había necesidad de tener tantas viviendas vendidas. ¿Qué terminó pasando? Estos mismos vendedores entraban en desespero una vez que tenían 3, 4 viviendas y trataban de vender o perdían la casa, se la daban al banco y no es la situación que tenemos hoy. Estos realmente son vendedores, no vendedores que están huyendo de una pérdida de precios. Estos 1,943,000 vendedores que hay en estos momentos en los Estados Unidos no quiere decir que sean vendedores en fase de desespero, sino son vendedores naturales. ¿Por qué? ¿Por qué concluimos esto? Porque no es la situación del 2008. Estos son gente que tiene utilidad en su vivienda y no está apurado necesariamente por vender. Pero ¿cuál es la otra situación? ¿Por qué hay menos compradores? Si ustedes se fijan en este análisis, pueden ver como del 2016 habían 2.4 millones de compradores. ¿Por qué hoy no hay compradores? No es que no hay compradores, la gente quiere comprar. La situación es que no hay asequibilidad, las tasas de interés no lo dejan, los precios altos los dejan, pero no necesariamente es que no quieran comprar. ¿Qué puede pasar? Que bajen las tasas de interés. Al final del podcast vamos a analizar tasas de interés. ¿Qué sucedería si esas tasas de interés bajaran al 6%, al 5,5%? Se acelera el mercado y estas líneas se acercaran nuevamente. Entonces, no podemos analizar esto como una sola fotografía de hoy. Tenemos que ir al histórico para analizar de dónde viene esta situación
pero también tenemos que ver de dónde vienen cada uno de los factores que vemos en el gráfico para dar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? No hay vendedores desesperados y los compradores que tenemos realmente son pocos porque la situación no los deja ser compradores, no porque no exista la necesidad en el mercado de comprar. Ese gráfico se lo quería mostrar y adicionalmente tenemos el listado de mayo de cuáles son los mercados donde es un mercado más fuerte de compradores. Aquí estamos viendo que en Florida en general hay muchos más vendedores que compradores según esto. Esto Miami, Florida, eh, nos incluye lo que es el condado de Miami-Dade y según ellos hay 21.672 listings y hay 7.280 compradores. ¿Cuál es el tema aquí? Hay 3 viviendas por cada comprador. ¿Cuál es la ventaja? Que quien quiera comprar tiene margen de negociación. ¿Que van a caer los precios, señores? Por 3 viviendas, por un comprador, no hay la posibilidad de que caigan los precios todavía. Puede llegar a pasar si seguimos viendo que esta tendencia sucede. ¿Qué analizamos nosotros en dónde vivir en Miami? Que las tasas de interés van a empezar a bajar antes de que pueda suceder una situación como esta, donde tengamos 30 casas por cada comprador, situación que sí podría realmente presionar una caída importante en los precios. Entonces, lo que vemos hoy en día es que primero va a llegar la aceleración de la economía en general, no solo de las tasas de interés, lo que va a permitir que efectivamente lleguemos al punto de absorción de todo el inventario que tenemos. Entonces, estamos viendo West Palm Beach, estamos viendo Fort Lauderdale, Austin, Texas, Jacksonville, Tampa, que básicamente es Texas y Florida es la que más se ven afectadas. También son estados que tienen muchísima migración internacional y migración nacional. Eso puede presionar también a la absorción del mercado. Una vez que se acelere la economía, la gente quiera mudarse de nuevo a esta zona y empiece a absorberse muchas de estas viviendas. Aquí en general está el gráfico completo. Luego, también quería comentarles cómo el mercado inmobiliario se ha retrasado de acuerdo al estilo de vida, lo que le quiero indicar también. ¿Qué está pasando con la población? Ha cambiado la población en lo que es el tiempo. Y eso también hace que efectivamente no tengamos tantos compradores motivados. Aquí pueden ver cuál es la edad media de matrimonio en estos momentos en los Estados Unidos. Estamos viendo que en el hombre es 30 años y en la mujer es 28. Vean ustedes cómo esas líneas han ido subiendo de manera importante en el tiempo. Aquí estamos analizando desde 1890, estamos viendo 100 años de historia, más de 100 años de historia, 150 años de historia, y podemos ver que estamos en el punto máximo. ¿Qué involucra esto? Que si las personas no se casan, tampoco tienen tanta necesidad de comprar vivienda. Están alargando la primera vivienda y están alargando el tema de rentar. Por lo cual, esa absorción está motivando también que no sea tan rápido en las viviendas nuevas en este momento. ¿Qué tanto puede afectar? Quizás no demasiado, pero sí en una gran medida. Y aquí está cuál es la edad media de comprar la primera vivienda. Estamos en el punto más alto de la historia, 38 años. Y todo viene, están viendo desde el pandemia y pospandemia. ¿Qué sucede? La familia no se conforma en el mismo momento y esa primera vivienda se está saltando. Anteriormente las personas compraban o una casa pequeña o un apartamento en una fase de me gradué o me acabo de casar, compramos algo pequeño mientras nos instalamos y luego empezamos a planificar familia y al planificar familia vamos al punto de comprar una segunda vivienda. Esa primera etapa se está saltando, o se vive con los padres o se renta, lo que se ha traducido también en que muchos compradores se queden rezagados. Si yo no tengo la necesidad o el querer casarme, si yo no quiero tomar una decisión como comprar una casa hasta los 38 años, esto ha ido retrasándose y hace que efectivamente, si las condiciones del mercado no están dadas, se unan las situaciones demográficas con lo que es la situación económica. Y ambas situaciones hacen que la decisión de compra se dilate en el tiempo y no tengamos tantos compradores motivados. No necesariamente es un tema de crisis y no es un tema de caída de precios y no es un tema de caída del mundo. Es algo que puede estar sucediendo. Aquí las 3 conclusiones dice desde una perspectiva empresarial, no se resista a la tendencia. El mercado inmobiliario actual no va a volver repentinamente a lo que fue los 70, los 90, cuando un gran número de jóvenes de 20 años se convertían en propietarios de viviendas. Los agentes, constructores e inversores deben prestar mucha atención a las preferencias de esas personas de 30 años.
sobre todo porque van ganando dinero pero no compran. Y existe una oportunidad de alquiler para personas de 20 y 30 años. En generaciones pasadas ya habrían adquirido una vivienda, pero que ahora largan la fase de alquiler. Están viendo cómo cambian las situaciones. No todo es desgracia, no todo es tragedia. Por eso siempre hablamos de hablarle con transparencia, para que ustedes vean la situación real y no irme a Zillow a buscar una propiedad que se vendió con descuento y decir, miren, los precios están cayendo. No es la situación, ni quiero que ustedes nos vean simplemente por el hecho de tener una gran vista en YouTube y nosotros estar diciéndole cualquier cantidad de sandeces. Si seguimos analizando, por último, para cerrar el podcast, tasas de interés cerraron en 6.95 a el día mayo 30, viernes mayo 30. Tuvimos una semana más corta porque el día lunes fue feriado de Memorial Weekend. Normalmente el mercado se mueve un poco más lento. Aquí podemos ver cómo las tasas tuvieron 6.97, 6.98, pero se mantuvieron por el rango de los 6 altos, muy altos, casi llegando a 7. ¿Qué está sucediendo con las tasas de interés? Tenemos que comentarles que efectivamente ese 6.95 estuvo marcado esta semana por la salida del PCE, del índice de precios al productor, el cual salió en niveles estables, alrededor anualizado del 2.5. No es una situación que involucre que la inflación está subiendo, sin embargo, hay puntos detrás de este 2.5 importante. ¿Por qué? Porque cayeron por lo menos los servicios financieros, que son cíclicos. Es un tema, vamos a decir, más de profundidad macroeconómica, pero quiere decir que en general la inflación está bajo control, pero no es un control total. Es un control que puede seguir dando picos cíclicos y puede llevarnos hacia el fin del año a una posible inflación un poco más alta. Sin embargo, no es de caos. Esta semana pasó algo interesante con el tema de tasas de interés. El presidente sigue presionando a la Reserva Federal, e incluso se reunió con Jeremy Powell. No es normal que el presidente de la Reserva Federal vaya a la Casa Blanca. Se hacen situaciones muy extraordinarias. Era importante que el presidente hablara con Jeremy Powell. ¿Qué pasó en esta reunión? No se acordó nada. Cada uno mantuvo su discurso en cuanto a que Trump le pide, por favor, que baje las tasas de interés interbancaria para acelerar la economía. Jeremy Powell le dijo, existe mucha presión inflacionaria, el tema de los aranceles, el mercado laboral sigue muy robusto, así que no estamos en un momento de bajar tasas de interés. Es decir, en la reunión de junio 18, que es la más cercana de la Fed, no veremos recortes. Ellos siguen manteniendo que pueden haber 2 recortes para el 2025, posiblemente vengan hacia septiembre y diciembre para acelerar un poco la economía. Lo que quiere decir que en el peor momento de aranceles, en el peor momento de la Fed y posiblemente en el peor momento inflacionario que estamos atravesando, las tasas de interés están al 6.95. ¿Qué podría suceder? Que esas tasas de interés en el tiempo, cuando la economía se acelere un poco más hacia final del año, veamos los 6.5, los 6.4, lo que introduciría muchos más compradores en el mercado y veríamos un mercado de vivienda reactivándose. Por eso para nosotros hasta ahora el tema de mucho inventario no es un tema de alta preocupación. Nos han comentado, pero Gabriel, tú nos dices eso y nosotros vemos que todos los titulares son contrarios. Sí, muy probablemente ellos quieren el clic, ellos no están buscando que tú estés 100% informado. Yo te estoy dando información con números ciertos del mercado global y no sacando información descontextualizada. Como siempre, les agradecemos todo su tiempo. Gracias por vernos este podcast de día domingo. Para nosotros es un gran placer, como siempre, poder estar transmitiéndolo. Disculpen, esta oportunidad estoy yo solo, no está nuestra querida compañera Jenitza Molina por vacaciones, pero como siempre no fallamos a nuestro compromiso de acompañarle. Contáctanos, cualquier información que necesites es totalmente gratuita, simplemente envíanos un mensaje de texto, un WhatsApp, un email, llámanos y estaremos ahí para contestar todo lo que necesites. Muchísimas gracias una vez más. No dejes de darle like al video con el pulgar que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad, que debe ser difundido. Adicionalmente, no dejes de compartirlo y por supuesto no dejes de suscribirte a nuestro canal, donde tenemos 4 podcasts a la semana con la mayor y mejor cantidad de información que vas a encontrar en el mundo del real estate. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate e invierte en Miami Real Estate? Transparencia total.